Amable auditorio, muchas gracias por quedarse con nosotros. Tenemos ya aquí en la sala a nuestro segundo invitado de esta tarde. A él usted ya lo conoce. Es nuestro experto, abogado en temas informáticos, Rodolfo Gutiérrez Martínez. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Julio. Rodolfo Guerrero Martínez, desde luego a la orden. Al revés, disculpa. No, nada. Y hablar de un tema de gran relevancia como lo es el derecho al olvido, que viene pues concatenado con lo que hemos visto en otras emisiones. Claro. Hemos hecho el ABC de las cosas para saber que tenemos una gran responsabilidad cuando hacemos el uso de las tecnologías de la información. Así es. El derecho al olvido. Seguramente usted ya ha escuchado esta frase y tiene que ver con que si usted estuvo involucrado en algún escándalo en las redes sociales, tiene todo el derecho a que se pare en seco este tema. Platícanos bien de qué se trata. Mira, es importante recalcar tal cual el concepto que es el derecho al olvido debe entenderse como aquel derecho que tenemos todos los ciudadanos a que alguna información que nos afecte en lo particular, en lo personal, pueda ser olvidada, pueda ser eliminada, desindexada, para ser más precisos, de los buscadores de búsqueda, vaya la redundancia, que utilizamos con mayor frecuencia en cualquier tarea o cualquier trabajo que hagamos. Entonces, en este entendido, es importante recalcar que hay límites, que hay un panorama en el que México tiene que seguir avanzando y que hay un panorama internacional en el que ya han trabajado mucho este tema, como lo es la Unión Europea. Excelente. Y ya entrando en materia, Sí. si por ejemplo aquí Julio y yo nos peleamos en redes sociales, Sí. y yo publico una foto en donde está a lo mejor mal parado, picándose la nariz o con su perrito, corriendo con su perrito y él en el carro manejando a todo dar y el perrito ahí afuera, y lo publico, ¿qué tiene que hacer la persona agraviada para hacer valer este derecho al olvido? Mira, en estos casos es un poquillo más diferente, iríamos más bajo el caso que habíamos tratado la ocasión anterior de la difamación, en redes, pero bueno, es importante recalcar que sí hay acciones de por medio. Comentábamos que en Ciudad de México van un poquillo más aventajados que en Jalisco en el aspecto de proceder con la autoridad correspondiente encargada de los temas de seguridad o ciberseguridad, según sea el caso, para proceder, y que tiene un lapso determinado, número de horas, 20 horas si no estoy en lo equivocado, para que tú quites esa información de la red. El estrago pues está hecho, ¿no? Y también está inmersa la reparación del daño bajo el punto de vista de la legislación civil. Antes, en la legislación penal fue despenalizado esto, y bueno, pero en el caso del derecho al olvido podemos encontrar, tú como ciudadano, y vamos a poner un caso que ocurrió mucho en la Unión Europea, el caso Costeja, donde el señor aquejaba a las autoridades, al Tribunal de Justicia español, que esta información que a él le perjudicaba en su integridad, en las cuestiones de seguridad personales, pudiera ser olvidada. Hay que recordar que cualquier información que sea publicada en un periódico o en su versión digital, lo que verdaderamente maximiza esa información que tú presumes que te perjudica es un motor de búsqueda. Claro. Llámese, por ejemplo, en el caso de Google. Y ahora que hablas de esta empresa, Google, yo recuerdo un caso que estudiamos en las aulas, Sí. que tenía que ver con una persona, pero en España, que siempre que buscaban su nombre, lo primero que aparecía era una añeja deuda que tuvo en los 90s. Sí, claro. Y él también pues va a los tribunales, que en Europa, como yo lo dices, están muy avanzados, y logra que la empresa borre esa indexación, o no recuerdo cómo le llamas, y ya no aparece cuando lo buscas. ¿Eso es posible? Platícanos un poco de eso. Que deje de estar indexada esa información, sí es posible. De hecho, es la ventaja que nos llevan, por lo menos en la Unión Europea, en cuanto a este tema, porque los ciudadanos pueden tener ese acercamiento directo con las empresas que son responsables de proveernos de servidores de búsqueda. Es indexar la información, maximizar la promoción de la misma, que nos perjudica. En nuestro país, en comparativa,
tenemos que, bueno, es llamado como derecho al olvido o derecho a la cancelación, o en este caso bajo nuestras propias legislaciones que son de protección de datos personales o protección de sujetos obligados o otras derivaciones de las mismas reglamentaciones es, que nos quede muy claro, los derechos ARCO. ¿Cuáles son los derechos ARCO? Rectificación, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Muchos le agregan una R adicional, esto en el caso de Ciudad de México, que nos llevan un poquito más de ventaja, pero no son muchos los buenos resultados que podemos esperar al momento de vernos en la situación de exigir a un motor de búsqueda, como es el caso de Google, para que elimine una información que nos perjudica. Tenemos un antecedente que se deriva del 2014, donde ya se habían presentado 16 casos ante el INAI para que el INAI se encargara de ver directamente con Google que esa información se valorara y en todo caso se hiciera el trámite, el proceso correspondiente para olvidarlo. Pero hay un gran vacío, una gran laguna inmersa en todo esto, que implica que Google, sucursal México, dice, bueno, es que esas informaciones, esos procesos, lo maneja la raíz de la compañía en Estados Unidos, entonces no podemos hacer nada, muy complicado. Entonces, lo único que tiene nuestro país es los derechos ARCO, estos de oposición, rectificación, acceso, pero estamos desprotegidos en ese caso. ¿Hay opciones? Sí. ¿Algo complejas? Probablemente según el rol que desempeñemos en nuestra vida cotidiana, pero no es tan sencillo ahorita el panorama de nuestro país. Por eso dije pues que sí estamos en un proceso de avance tecnológico, pero sí, poniendo el ABC y el antecedente de las cosas, así estamos. Así estamos, y entonces en otros países, como yo lo escuchó usted, hay ventaja, pero pues aquí en México vamos avanzando, picando piedra. ¿Qué otros ejemplos hay de esta modalidad del derecho al olvido y que tendría el ciudadano, pues, que haga, pues, voy a redundar, pero sí, derecho a eso? Sí, precisamente es el punto en donde nos podemos involucrar todos. A ver, cuando tú exiges que algo que te daña se elimine, hay que ver varios factores, porque no es lo mismo un ciudadano, como cualquiera de los que estamos aquí desarrollando una actividad, pero hay otros ciudadanos que son figuras públicas, que son representantes del legislativo, del ejecutivo, y ahí van inmersos otros dos factores, que es el interés público y la memoria histórica. En el interés público encontramos que un representante de lo legislativo o del ejecutivo diga, oye, es que yo puse unas imágenes que me veo en un estado inconveniente, no me favorecen, entre comillas, cosas de corrupción, ¿no? Actos de corrupción, y de repente yo también quiero ponerme en la situación de buscador, desindexa esa información, me perjudica, es gravísimo, ¿no? Pero hasta qué punto están verdaderamente con la razón de decir, estoy yo en mi derecho de rectificación, de eliminación de esos datos que me merman, y hasta qué punto yo no puedo ser acreedor de ese derecho porque hay un interés superior, pero hay un interés público, es información pública que bajo ningún motivo se puede borrar. Así que por eso digo, hay una ponderación. Hay casos en los que sí procede, hay casos en los que no procede. Pongo este caso sobre la mesa porque no es lo mismo un ciudadano a un representante de un poder del Estado, ¿no? Por ejemplo, un caso de corrupción, pues es evidentemente público, pero otro caso que se me viene a la mente, unos diputados federales que tuvieron una fiesta en un destino costero y que se salió medio de control la fiesta y eso estuvo circulando. Ahí podemos decir que es la vida privada, pero al mismo tiempo eran legisladores. Vamos a platicar de más cuestiones de este tipo en un instante. Vamos al corte. Aquí el contacto es en directo. Regresamos en directo, estamos platicando sobre derecho al olvido en Internet. Como usted lo sabe, gracias a este milagro digital se pueden acumular, organizar
consultar millones y millones de datos, información de todo el mundo en la palma de nuestra mano, en un aparatito de estos con la conexión al Internet. Pareciera algo muy alejado o de celebridades, esto del derecho al olvido en Internet. Rodolfo Guerrero, abogado informático, pero pues también hay casos pues muy coloquiales, digamos, aterrizados a la vida cotidiana en los cuales el derecho al olvido podría ejercerse. Sí, claro, porque como lo decía en un principio, pues todos somos víctimas del buen o mal uso que le demos a nuestras redes, y en ello la necesidad inminente de decir, bueno, es que eso me perjudica para una oportunidad laboral, para cuestión de mi seguridad o de los míos, mi familia, y por eso, bueno, hacía la diferenciación de algo que es más de figura pública, algo que es más de ciudadano. Vamos a recapitular rápidamente. Debemos entender que el derecho al olvido, pues, es el derecho a la información que está en Internet acerca de ti y que pueda ser borrada. Ojo, cuando hablamos de esto, no estamos hablando que es algo gratuito, que es algo fácil de hacer. Si el motor de búsqueda dice, sí, adelante, pero cuesta tanto para ellos como motor de búsqueda. Ahora, en la vida cotidiana, ¿en qué te puede perjudicar? Bueno, lo estábamos hablando. Si eras un importante, no sé, profesionista, deportista, y tenías un futuro por delante, de repente ya una publicación en la cual te digan, no, pues es que se descubrió que consume drogas, se descubrió que maltrata animales, mujeres, es acosador, es misógino. Bueno, pues todas esas cosas son publicadas por un periódico, de ahí del periódico se pone en una página web, se maximizan las búsquedas y no sabemos qué rayos pasa con los algoritmos de Google, pero las cosas más nefastas son las primeras en aparecer. Robo, asalto armado, ¿no? A mano armada, de repente hackeo o acoso sexual, y esa persona que decía, no, eso ya no quiero que aparezca, de por sí no puedo salir de mi casa, y todas las personas, en cuanto busquen algunas palabras en lo particular, va a mandarte ese enlace de búsqueda. Y es que le voy a poner también un ejemplo. Supongamos que usted, cuando era más joven, tuvo alguna red social de esas que ya desaparecieron. Se me ocurre MySpace, se me ocurre en el Badoo, todas estas que ya no se usan. Perdió su contraseña, pero en esos tiempos, pues usted publicó algo que pues era joven, más imprudente, y algo que no era, pues, no va a dar detalles, pero pues algo que ya no le conviene hoy. Y pues hay que recordar que hay reclutadores que cuando usted va a pedir un trabajo, buscan en el Internet su nombre y a ver qué encuentran. Y ahí está ese residuo, por decirlo ahí, y usted ya no puede borrarlo, ya no tiene control. Pues puede exigir este derecho al olvido. ¿A través de qué instancias? Mira, es importante recalcar esto. A ver, vamos a puntualizar muy bien. Artículo de nuestra Constitución, derecho a la información. De ahí parte todo. De ahí vamos a ver que son las leyes relacionadas a la protección de datos personales en el sector gubernamental, y también lo que concierne a la ley de protección de datos a sujetos obligados y también en particulares. De ahí nosotros procedemos a saber que cuando una información nos perjudique, podemos proceder para que a través de los derechos ARCO, a través de esas leyes que le acabo de mencionar, pueda directamente proceder su queja ante el INAI, y el INAI pueda hacer algo al respecto. Hay que recordar que lamentablemente en ese supuesto que mencionaba hace unos momentos, en donde fueron 16 casos presentados en el 2014 y solamente uno prosperó en el 2015, eso fue revocado, fue aplastado. ¿Por qué? Vamos a decirlo, las cosas como son. Las grandes compañías, los grandes motores de búsqueda tienen un buen lobbying legislativo, una buena acción legislativa que hace que todo se revoque, sea improcedente. Eso no es posible, y por eso digo que estamos ahorcados, estamos totalmente en un estado de indefensión, porque no podemos hacer la gran cosa más que en este momento como estamos, yo veo la manera de que esa información sea borrada, sea retirada, pero el motor de búsqueda va a seguir dando algunos resultados. Entonces, y también no podemos controlar los algoritmos de las grandes plataformas.
La recomendación más grande que podemos hacer en este caso es conciencia, es cuida bien qué haces, con quién lo haces, y hoy en día tenemos que ser tan desconfiados que ni siquiera puedes pensar, pues es que aquí ya estoy fuera del trabajo, puedo platicar cualquier cosa, aunque sea peyorativa, misógina o cualquier otro tipo de calificativo que le queramos poner, pero no. Error. No, ya no. No, ya no podemos darnos esos lujos. Entonces sí, recomendación central, no hagamos nada que nos pueda perjudicar. No, yo creo que a lo mejor desearíamos una mejor receta de cocina, ¿no? Pero pues esto no es una receta por pasos ni es algo que podamos resolver de tajo. Rodolfo Guerrero Martínez, muy agradecidos. No, al contrario, yo con ustedes y con todos los que nos ven. Gracias. Pues nos vamos al siguiente corte. Tenemos más información y muchos mensajes, ¿eh? Como que hoy en viernes la gente tiene más tiempito para escribirnos y mandarnos también sus videos, sus imágenes. Así que vamos a darle salida a los mensajes de texto que nos ha enviado y también a las llamadas. Regresamos, esto es En Directo.